Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a su espacio, el Observatorio Educativo. En esta noche continuaremos explorando qué pasa con la educación dominicana y cuáles son los factores que inciden en los resultados educativos de nuestro país. En particular, en esta ocasión vamos a estar explorando un componente esencial del ciclo de la enseñanza y el aprendizaje. Veamos en pantalla. En términos generales, el ciclo de enseñanza y aprendizaje inicia con la planificación. Luego se procede a la enseñanza. Luego de enseñar, vamos al aspecto que en esta noche vamos a estar trabajando, la evaluación. Luego de la evaluación se supone que se deben analizar los datos y a partir de estos datos adecuar la enseñanza y reevaluar esto nuevamente, reflexionar al respecto y nuevamente planificar qué hacer con la enseñanza. Así también funciona el ciclo de la enseñanza y aprendizaje. Volvemos acá. En tal sentido, en esta ocasión, lo que vamos a estar evaluando es precisamente el desempeño del docente. En este año, los más de 100,000 docentes activos y nombrados del sistema educativo público dominicano estarán participando en su evaluación de desempeño docente. Es muy importante que todos los actores del sistema educativo entiendan en qué consiste esta evaluación de desempeño docente y qué esperar al respecto. En tal sentido, veamos lo siguiente en pantalla. La evaluación del desempeño docente está supuesto a ser el cuarto tramo del sistema de carrera docente. El primer tramo procesual del sistema de carrera docente en la República Dominicana es la formación inicial. Es cuando un docente va a la universidad a estudiar la carrera. A partir de esto, cuando se gradúa, debe ingresar al servicio docente por concurso de oposición. Una vez ha participado en el concurso de oposición, entonces debe atravesar el proceso de inducción a docentes participantes. Y entonces, ya una vez que un docente es nombrado y está oficialmente nombrado en el sistema educativo, entonces va a lo que se llama la evaluación sistémica del desempeño docente. Igualmente, el estatuto del docente establece una periodicidad de esta evaluación docente. Veamos en pantalla lo que dice el estatuto del docente. El artículo 42 del Estatuto del Docente establece que el docente debe ser evaluado en las siguientes circunstancias. Primero, evaluación en periodo de prueba para los docentes que aún no hubieran alcanzado el derecho de permanencia, o sea, aquellos que están en inducción, pero también tenemos lo que se llama la evaluación ordinaria, que se realizará en un periodo no mayor de 3 años de los docentes en servicio amparados por el reglamento del estatuto docente. También se contempla una evaluación especial que puede ser ordenada por el Ministerio de Educación por interés institucional. El artículo 46 del estatuto del docente también expresa que los docentes en servicio deben ser evaluados con una periodicidad no mayor a 3 años y que el proceso de valoración de esa evaluación deberá estar concluido durante el trimestre inmediato posterior al periodo evaluado. Por lo tanto, por diseño, por reglamento, por teoría, cada 3 años debería haber una evaluación de desempeño docente en nuestro país. Pero, ¿qué es exactamente la evaluación del desempeño docente? ¿Qué está supuesto a hacer esta evaluación? Veamos. La evaluación del desempeño docente es la herramienta técnica que debe permitir conocer en qué magnitud los docentes desarrollan su labor profesional, con la eficiencia y eficacia que se requiere para alcanzar las metas de aprendizaje establecidas por el Estado dominicano. Para esto, en el año 2014, el Consejo Nacional de Educación, aprobó lo que se conoce como los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Los estándares de la carrera docente
son el instrumento fundamental destinado a articular y coherenciar los principales tramos procesuales que dan cuenta de la calidad del docente, al definir y establecer lo que aspira a la sociedad dominicana en cuanto a conocimientos, competencias de desempeño y disposiciones actitudinales críticas del docente para una educación de calidad. Sin embargo, es muy preocupante que en una encuesta reciente que el Observatorio Educativo ha hecho a docentes principiantes que están en el Programa Nacional de Inducción, hemos descubierto que el 60% de los docentes principiantes no conoce los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Igualmente, nos preocupa, bajamos acá por favor, igualmente nos preocupa que un gran número de docentes activos que está en el sistema hace más de una década tampoco conoce estos estándares. Veamos en pantalla entonces en qué consiste este concepto de evaluación sistémica del desempeño docente basado en estos estándares. El concepto de evaluación sistémica del desempeño docente se basa en el uso de estándares a los cuales se atribuye una alta importancia, ya que se asume que al estar los docentes conscientes de cuáles son las expectativas sobre su saber, su ser y su quehacer educativo, estos tienden a prepararse mejor y a sentirse más confiados respecto al proceso evaluativo. El punto es que los estándares profesionales lo que proveen al docente, por lo menos conceptualmente, idealmente, es una orientación clara de qué se espera de él, de su saber, de su ser y de su quehacer, y en cuáles dimensiones éste debe interactuar con el sistema educativo y con qué nivel de desempeño. Los estándares proporcionan una guía clara para el docente de qué es en sí lo que se supone que debe hacer y para qué debe prepararse al momento de una evaluación de desempeño. Veamos en pantalla entonces cuáles son esas dimensiones del profesionalismo y el desempeño docente que estos estándares han definido en la República Dominicana desde el año 2014. La primera dimensión de los estándares se denomina el estudiante y su aprendizaje. Y en esta dimensión se incluye lo siguiente. Primeramente, la visión del estudiante como el centro de la experiencia enseñanza-aprendizaje, el centro del currículo. También tenemos la comprensión de las diferencias individuales entre los individuos, las etapas de desarrollo de los estudiantes, el proceso de construcción de pensamiento, los ritmos de aprendizaje de los diferentes tipos de estudiantes, inteligencias múltiples, preferencias y estilos de aprendizaje y experiencias de aprendizaje pertinentes. Todo esto debe dominarlo un docente. La siguiente dimensión de los estándares es el contenido curricular, o sea, este incluye conocimiento del diseño curricular y comprensión de las competencias y habilidades de las áreas curriculares. Si usted es un maestro de matemáticas, debe dominar precisamente el contenido que enseña y debe comprender cuáles son las competencias y habilidades de su área curricular. El tercer nivel, lo que es la tercera dimensión, hace referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se incluyen la alineación del currículo a los propósitos de aprendizaje, el uso de diferentes técnicas, instrumentos y métodos de evaluación, estrategias de enseñanza y aprendizaje y la integración de nuevas tecnologías. La cuarta dimensión del profesionalismo, en este caso, es el compromiso personal y profesional. Estos básicamente incluyen desarrollo profesional y ético, comunidades de aprendizaje, liderazgo y comunicación efectiva. En estas dimensiones del profesionalismo y el desempeño docente se conciben realmente lo que es un modelo de educación por competencias, porque aquí estas dimensiones hacen referencia al saber hacer y al saber ser. En las cuatro dimensiones
del profesionalismo y el desempeño según los estándares. Continuemos viendo en pantalla. Entonces, estas 4 dimensiones que he mencionado se estructuran en 11 estándares. Y los 11 estándares se subdividen en 188 indicadores. Y para estos 188 indicadores se conciben 1.493 evidencias. O sea que tenemos un sistema de evaluación del desempeño docente que se basa en dimensiones específicas, en estándares específicos, en indicadores de estos estándares y en evidencias que pueden revelar si esos estándares realmente se cumplen en el desempeño del docente. Continuemos viendo entonces cuáles son los elementos que configuran estos estándares del desempeño docente. A nivel del anclaje teórico conceptual, estos estándares tienen varios elementos operativos. Primeramente, se concibe la teoría pedagógica y o disciplinar y la práctica docente que ha de desarrollar el aprendizaje a través de esa teoría y esa disciplina. Por esto es que los estándares se dividen primeramente en dimensiones de la enseñanza-aprendizaje, estándares que las definen, indicadores que las describen y evidencias o escalas de calificación que permiten evidenciar su cumplimiento. Es por esto que, como vemos ahora también en pantalla, todos los docentes de la República Dominicana deben entender claramente cuáles son esas dimensiones, esos estándares y esos indicadores que se supone ellos deben dominar y en lo cual deben basar su práctica docente día a día. Como vemos acá, anteriormente vimos la dimensión el estudiante y su aprendizaje. Esta dimensión tiene 3 estándares. Por ejemplo, el estándar sobre desarrollo del estudiante tiene en total 10 indicadores. De estos, 3 indicadores son específicamente de desempeño. 3 son de conocimientos esenciales y 4 son de disposiciones críticas. De nuevo, aquí tenemos ciertamente un enfoque de evaluación basado en competencias. El de desempeño hace referencia al saber hacer. El de conocimientos esenciales hace referencia al saber. Y el de disposiciones actitudinales hace referencia al saber ser. O sea, cada uno de los estándares está diseñado en el modelo de educación por competencias, porque tenemos desempeño, que es hacer, conocimientos esenciales, que es saber, y disposiciones críticas, que es saber ser. Por ejemplo, el estándar 1.2 te habla de las diferencias en el aprendizaje, y ese tiene 13 indicadores. De estos, 6 son de desempeño, 4 de conocimientos esenciales y 3 de disposiciones críticas. El siguiente estándar hace referencia a los ambientes de aprendizaje. En este tenemos 16 indicadores, de los cuales 7 son de desempeño, 5 de conocimientos esenciales y 4 de disposiciones críticas. La siguiente dimensión de los estándares en base a los cuales se debe evaluar el desempeño docente en nuestro país es la de contenido curricular. Y su primer estándar, que es el 2.1, hace referencia al conocimiento del contenido curricular. De este emanan 16 indicadores. El siguiente es el 2.2, que hace referencia al desarrollo de habilidades y competencias, el cual consta de 19 indicadores. Pasando a la tercera dimensión, que concierne al proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos 3 estándares. El primer estándar, que es el 3.1, se refiere a las técnicas, los instrumentos y los tipos de evaluación. Y de este tenemos 23 indicadores, de los cuales 10 son de desempeño, 7 de conocimientos esenciales y 6 de disposiciones críticas. El siguiente estándar de la dimensión del proceso enseñanza-aprendizaje corresponde a la planificación de la enseñanza.
De este tenemos 17 indicadores. Llama la atención, haciendo un comentario, que aunque en el país se hace tanto énfasis y tanta exigencia con relación al tema de verificar la planificación del docente cuando se va a la escuela a hacerle una evaluación, la planificación de la enseñanza apenas tiene 17 indicadores. Esto es algo a lo que también prestaremos atención más adelante en otro programa. El siguiente estándar de la dimensión proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y en este tenemos 17 indicadores. La última dimensión de los estándares de desempeño docente hace referencia al compromiso personal y profesional, que es el saber ser. El primero se refiere a la comunicación y el lenguaje. Y en este estándar tenemos 16 indicadores. O sea, es indispensable que un docente sepa comunicarse efectivamente y sepa también expresarse correctamente para poder ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El siguiente estándar, que es el 4.2, hace referencia al desarrollo profesional y prácticas éticas, de nuevo, el saber ser. Y de este tenemos 18 indicadores. Finalmente, en la dimensión de compromiso personal y profesional, el último estándar hace referencia al liderazgo y la colaboración. Y en este tenemos 23 indicadores. Efectivamente, los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente constituyen una herramienta moderna, compleja, ecosistémica, integral, de evaluación del desempeño docente, que a pesar de que fue aprobado mediante resolución del Consejo Nacional de Educación en el año 2014, al día de hoy, la gran mayoría de los docentes de las escuelas públicas dominicanas no conocen esos estándares, porque las autoridades durante 8 años no han hecho un trabajo efectivo de familiarización, de documentación, de información sobre el contenido de esos estándares a nivel global. Los estudios que hemos hecho en el Observatorio Educativo revelan que la gran parte de los docentes no conocen sistemáticamente, estructuradamente, este sistema de evaluación docente. De hecho, en la pasada evaluación de desempeño docente, ese fue uno de los factores que incidió en sus resultados. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de las experiencias recientes en evaluación de desempeño docente. Y llama mucho la atención que aunque el estatuto del docente, su reglamento establece que cada 3 años debe llevarse a cabo una evaluación de desempeño docente, la última que se hizo fue en el año 2017. O sea, estamos hablando ya de hace 6 años, quiero decir. Una evaluación que se hizo 6 años atrás, y llama mucho más la atención que al momento de hacer la evaluación del desempeño docente en el año 2017, ya habían transcurrido 9 años sin evaluación. Entonces nos preguntamos, si se argumenta tanto en el discurso público, en el discurso oficial, lo importante que es el desempeño del docente, ¿por qué se viola la normativa que rige la evaluación de su desempeño? ¿Por qué se pasan 6, 9 años sin evaluar a los docentes? Entonces, resulta muy difícil para cualquier autoridad cuestionar el desempeño del docente cuando es la misma autoridad que viola lo que son los principios de periodicidad de la evaluación del desempeño. Es indispensable que en este país se institucionalice la evaluación del desempeño docente, que se haga con la periodicidad que mandan y requieren las normas, que se utilicen las herramientas necesarias que ya están establecidas hace casi una década, porque fue en 2014, y que la clase docente comprenda en base a qué se le va a evaluar. La clase docente debe dominar claramente
cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de evaluarlo, porque también esto es lo que se espera de su práctica día a día. Entonces tiende a haber una disonancia enorme entre los criterios de evaluación del docente y su práctica día a día. Cuando se hizo la evaluación de desempeño docente en el año 2017, realmente se produjo un conflicto y se produjeron serios cuestionamientos a la calidad de esa evaluación de desempeño. En ese entonces, la misma Asociación Dominicana de Profesores rechazó los resultados y el proceso de evaluación. Otros gremios, como también lo hizo la AMPROTET, tuvo sus cuestionamientos y sus críticas y refutaron y rechazaron los resultados por una serie de irregularidades que se dieron, que realmente no dieron al traste con una evaluación de desempeño efectiva. Nosotros, acá, en el Observatorio Educativo, en esta noche, vamos a hacer un análisis precisamente para que no se repitan los errores del pasado sobre esta pasada evaluación de desempeño docente y cuáles son las lecciones que podemos ahora aprender de aquella evaluación para que en la evaluación docente de este año 2023 no se repita la historia. Veamos en pantalla. La primera pregunta que nos hemos hecho en el Observatorio Educativo al analizar el proceso y los resultados de la evaluación de desempeño del año 2017 es la siguiente. ¿Se realizó una evaluación de desempeño docente auténtica? Bueno, en tal sentido, tomando la literatura oficial internacional, en el caso docente, la evaluación auténtica se caracteriza por valorar el proceso de decisión y acción del sujeto evaluado, en este caso el docente, en el contexto en donde se encuentra el maestro al momento de realizar su práctica profesional y las decisiones que éste toma dentro de su quehacer profesional. O sea, el objeto de análisis de una evaluación auténtica es el proceso de decisión y acción del sujeto, pero esto se hace tomando en cuenta su contexto, retroalimentado contextualizadamente. De ahí nace nuestra pregunta esencial de si la evaluación de desempeño que se hizo en el país hace ya 6 años fue una evaluación auténtica. Y esto lo cuestionamos porque dicha evaluación se basó en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, que es la misma base conceptual que se utilizará este año 2023 para la evaluación de desempeño docente a más de 100,000 docentes. Por lo tanto, debemos determinar si la experiencia de aquella evaluación fue una experiencia científicamente auténtica como evaluación. Continuemos viendo en pantalla. Algunos de los cuestionamientos a la evaluación de desempeño pasada en el año 2017 tienen que ver con el porqué y el para qué de la evaluación del desempeño docente. Cuando se hizo esta evaluación, se declaró que habían 3 razones que señalaba el reglamento del estatuto docente en su artículo 40 para evaluar. Primero, valorar la calidad del desempeño del docente. Segundo, estimular el compromiso del docente con su rendimiento, su desarrollo profesional y la formación continua para el mejoramiento de la calidad de la educación. Y el tercero, promover el compromiso del docente con los objetivos de la dependencia que sirve y la comunidad educativa a la que pertenece. En tal sentido, hemos hecho 3 cuestionamientos. El primero es, ¿qué sentido de autenticidad tuvo la evaluación de desempeño docente 2017? Segundo, ¿se realizó una evaluación contextualizada en la situación real del docente? Y tercero, ¿atendió la evaluación a las necesidades profesionales de los docentes? Esto es algo muy importante, porque no podemos evaluar al docente a espaldas de su realidad. El docente, según manda la literatura especializada, debe ser evaluado en base a su contexto, a su realidad día a día en la escuela, no en base simplemente a supuestos falsos. Por lo tanto, ahora vamos a evaluar una por una
estas preguntas. Veamos. Con relación al tema de la evaluación del desempeño y su autenticidad, el discurso institucional lo que sustenta es básicamente el cumplimiento con lo ya establecido. Esto se denomina el cumplimiento con teorías explícitas. Sin embargo, en la práctica educativa, lo que debe evaluarse es esencialmente su desempeño. O sea, lo que el docente hace en realidad. Esto es lo que se denomina teorías implícitas. Por lo tanto, las representaciones explícitas no siempre están en correspondencia con el entorno. Para ello, deben integrarse o coordinarse ambos sistemas de representación para reducir la distancia entre el discurso institucional, que es lo que se espera por norma, y la práctica educativa, que es lo que realmente se hace en la escuela, teniendo en cuenta que el conocimiento explícito cambia con mayor facilidad que las representaciones implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usted tiene estándares que definen lo que debe ser. Sin embargo, lo que sucede en la escuela es lo que realmente es. Nosotros podemos tener normas, por ejemplo, con relación a temas como la planificación, que es algo muy mencionado en educación. En la República Dominicana, lamentablemente, por ejemplo, la planificación se ha convertido en un ejercicio de cumplimiento. Cumplo y miento. Porque realmente se ha hecho tanta presión con el tema de cumplir con el llenado de un formulario, que muchas veces ni por tiempo, ni por la carencia de recursos, ni por las condiciones infraestructurales de la escuela permiten realizarse, que se convirtió la planificación en República Dominicana en simplemente cumplir. Eso es lo que se llama una teoría explícita. Simplemente se hace porque hay que hacerlo. No porque realmente necesariamente en general hay un ejercicio reflexivo de la enseñanza y el aprendizaje, ni se apega toda la planificación que se hace a la realidad que se vive día a día. Simplemente por la presión y el afán de cumplir con un ejercicio que en términos prácticos, en términos logísticos, tomando en cuenta la carga horaria del docente, su realidad escolar, se ha sobredimensionado. Continuemos. También, si vemos en pantalla, el planteamiento que hace López y Basto relaciona la distancia existente entre el deber ser de la política educativa y la realidad de la práctica, la cual difiere por distintos contextos del discurso. Las teorías implícitas pueden evidenciar las diferencias entre el discurso y la realidad en la escuela. De esta forma, el discurso de la evaluación del desempeño docente solo puede ser contrastado a partir de la realidad escolar. Lo que debemos tener en mente en esta ocasión, insisto, es el tema de la contextualización. El docente, de ser evaluado, debe ser evaluado en su realidad, no en supuestos, porque los supuestos entonces lo que llevan es al mero cumplimiento. Y lo que estaríamos evaluando no sería el desempeño del docente, sino su cumplimiento. Y lo que las normas requieren y lo que la educación de calidad requiere es básicamente que se evalúe su desempeño. Continuando, para evidenciar la diferencia entre la propuesta institucional tradicional de la evaluación del desempeño y la opinión de los docentes participantes en la evaluación que se hizo en 2017, vamos a ver el siguiente cuadro. Aquí vemos, en la primera parte, la propuesta que se hizo en la evaluación del desempeño 2017. Y del otro lado tenemos qué impresión expresaron los docentes sobre esa evaluación de desempeño. Lo primero que proponía la evaluación del desempeño 2017 era valorar la calidad del desempeño del docente. Sin embargo, fue una experiencia que generó estrés, nerviosismo, desconfianza e incertidumbre. Quienes conocen la naturaleza del aprendizaje saben que en esas condiciones no es posible evaluar efectivamente el desempeño docente. También aspiraba a esta evaluación
a estimular el compromiso del docente con su rendimiento, su desarrollo profesional y la formación continua para el mejoramiento de la calidad de la educación. Sin embargo, la percepción que tuvieron los docentes fue que esta evaluación perjudicó su imagen como docente y por lo tanto no desarrolló compromiso, sino rechazo. Por último, esta evaluación también aspiraba a promover el compromiso del docente con los objetivos de la dependencia que sirve y la comunidad educativa a la que pertenece. Simplemente, entonces, lamentablemente, lo que logró fue estimular el cumplimiento con requerimientos y no mejorar su rendimiento. Esto sucede básicamente por muchos factores. Uno de ellos, insisto, es la disonancia, la desconexión entre lo que realmente pasa en la escuela y lo que establecen y esperan las normas educativas de un docente de la República Dominicana. Vamos a continuar revisando en pantalla lo que es una tabla comparativa entre las características de la evaluación auténtica y las opiniones de los docentes sobre la evaluación que tomaron en 2017. En una evaluación auténtica se evalúa el proceso contextualizado, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la realidad del docente, no en supuestos falsos. En este caso, lo que los docentes expresaron sobre la evaluación del desempeño 2017 es que esta fue una evaluación que se realizó fuera de contexto, con expectativas que no estaban alineadas a sus realidades escolares a nivel nacional. También una evaluación auténtica está llamada a ofrecer retroalimentación. Una de las investigaciones que hemos hecho en contraste refleja que no se ha ofrecido retroalimentación oportuna sobre los resultados de esa evaluación de desempeño 2017. Una evaluación auténtica está llamada a mejorar el nivel del sujeto, el nivel del docente. En este caso, lo que se evidenció en la evaluación del docente en 2017 es que la misma fue usada para señalar y cuestionar al sujeto. Estos son principios básicos de evaluación y de manejo de un proceso con la clase docente. Y aquí lo que vemos en general es que esto no parece ser una evaluación auténtica, según los principios que relatan su fundamentación. Si vemos en pantalla, lo que ustedes pueden ver precisamente son los resultados de esa evaluación que se hizo en 2017. Aquí tenemos lo que son los porcentajes nacionales según la categoría evaluativa. Las categorías eran excelente, muy bueno, bueno o mejorable. O sea, aquí se llegó a medir si el docente tuvo un excelente desempeño, un muy buen desempeño, un buen desempeño o un desempeño mejorable. Como podemos ver acá, tuvimos un 3% o 2.90 que tuvo o evidenció un desempeño excelente. El 24% tuvo un muy buen desempeño, o sea, 23.90. El 35% tuvo un buen desempeño, pero tuvimos un 38% cuyo desempeño fue mejorable. Sin embargo, en aquella ocasión, cuando hablamos de que la evaluación de desempeño se utilizó para cuestionar al sujeto, para señalar al docente, en aquella ocasión de la evaluación de desempeño, los titulares de algunos medios de comunicación tergiversaron los resultados de la evaluación del desempeño docente en contra de la imagen del docente. Aquí vemos un titular de uno de los diarios, el Diario Libre, que rezaba lo siguiente. Decía, de los profesores en aula, solo 3% sacó buenas notas en la evaluación del desempeño. El 3% de los maestros del MINER son excelentes. Ese es un titular que realmente es una tergiversación y una manipulación de lo que fueron los resultados de la evaluación del desempeño docente, que llama al cuestionamiento a este medio de comunicación, porque realmente cuando usted ve los resultados de la evaluación de desempeño, el 62% de los participantes en la pasada evaluación de desempeño docente tuvo buenas notas y solo un 38% tuvo un desempeño mejorable.
O sea, el 62% de los docentes que participaron en la evaluación del desempeño 2017 tuvo un desempeño entre bueno, muy bueno y excelente. Sin embargo, se manipuló. Este diario en particular manipuló los resultados de la evaluación de desempeño, afectando la imagen del docente, desacreditando la imagen del docente. Entonces ahí se pierde mucho lo de la intención de motivar al docente a desarrollarse. De esta forma, lo que se hace es afectar la imagen del docente. Entonces, parte del desempeño del docente tiene que ver con su actitud. Recuerden que los indicadores de los estándares de desempeño tienen 3 características: el saber hacer y el saber ser. Si se hace una evaluación de desempeño docente y los diarios del país tergiversan los resultados en detrimento de la imagen del docente, no se logra mucho del docente. En este país en general hay una tendencia en muchos medios de comunicación a atacar la imagen del docente, a denigrar la imagen del docente, sin tener la pericia, sin tener la data, sin tener ni siquiera la evidencia científica o las investigaciones. Este fue un muy buen ejemplo en aquella ocasión en 2017. Entonces, ese es el tipo de cosa con la evaluación de desempeño docente que hay que evitar. Porque aquí en este periódico se dice que solo el 3% de los docentes es excelente. Pero nos preguntamos los especialistas de educación, ¿y se puede lograr excelencia en desempeño en las condiciones en que está la educación dominicana, las escuelas públicas dominicanas? Es bueno que veamos lo siguiente. Mi pregunta es, ¿cómo se espera docentes excelentes si no hay coherencia entre la evaluación de desempeño docente y los programas de formación docente? Lo que ven en pantalla fue la presentación de los resultados del informe de evaluación de desempeño 2017. Y aquí una de las cosas que se rezaba era que esta evaluación tenía la finalidad de establecer planes de mejora en la formación continua de los docentes de aula. Sin embargo, en el Observatorio Educativo hemos hecho una investigación. Hemos revisado los planes operativos anuales del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM. Y lo que revela nuestra revisión es que 6 años después no se identifica una correlación entre los planes operativos anuales del MINERT y el INAFOCAM y los resultados de la evaluación de desempeño 2017. ¿Cuál es el tema aquí? Cuando se hace evaluación, el próximo paso siempre es el análisis de los datos y la toma de decisiones en consecuencia. Si el país gasta cientos de millones de pesos en hacer una evaluación de desempeño docente y tiene luego resultados y diagnósticos, ¿cómo es que pasan 6 años después de esa evaluación y no existe una correlación entre los planes operativos de las autoridades educativas, dígase el MINERT y el INAFOCAM, y los resultados de la evaluación? Entonces, ¿para qué se hace evaluación? ¿Para cumplir? ¿Simplemente por un ejercicio de gasto? ¿O para hacer una pantalla? El tema de la evaluación de desempeño siempre debe tener el fin de identificar necesidades formativas, identificar mejoras, reconocer las buenas prácticas. Pero una vez usted hace una evaluación, lo siguiente es la capacitación, la formación. Han pasado 6 años después de la evaluación de desempeño en 2017 y no hay una correlación. Cada incumbente que llega al Ministerio de Educación, al INAFOCAM, viene con su propia receta. Lo mismo pasa con temas como las pruebas nacionales. Llevamos décadas dando pruebas nacionales. Y cuando usted analiza los resultados de las pruebas nacionales y los compara con los planes operativos de educación, no hay correlación. Entonces, ¿para qué estamos dando pruebas? No es que sea malo evaluar, no es que no se deban dar pruebas, no. El problema está en que toda evaluación tiene el fin de mejorar las cosas. Y para mejorarlas, tiene que haber una correlación entre los resultados de las evaluaciones
y los planes educativos que tiene el país. Lamentablemente, la práctica en este país ha sido que cada nuevo incumbente en el Ministerio de Educación viene con sus propias ideas. No da continuidad a las evaluaciones. Y esto lo que contribuye es al descrédito de la evaluación de desempeño docente. Porque si los docentes ven que luego de una evaluación que debe generar un plan a 3 años de intervención en base a los resultados de dicha evaluación, eso nunca se hace, entonces de nuevo estamos haciendo evaluación de desempeño docente solo por cumplimiento. Cumplo y miento. Y así no podemos desarrollar la educación dominicana. La evaluación de desempeño docente es indispensable. No se puede estar andando por ahí diciendo que el tema de la educación dominicana es que no tenemos buenos docentes, cuando ni siquiera son capaces u honestos, suficientemente honestos, de utilizar los resultados de la evaluación de desempeño para generar planes operativos consecuentes. De nuevo, eso lo que hace es desacreditar temas como la evaluación del desempeño y desmeritarla. Algo muy importante con relación a la evaluación del desempeño, de nuevo, es no su puntaje simplemente, no qué calificación sacan los docentes, sino qué es lo que provoca estas calificaciones. ¿Qué fue lo que provocó en esa evaluación anterior que vamos a decir, el 38% de los docentes, como ven en pantalla, no tuvo muy buen desempeño, sino que tuvo un desempeño mejorable? ¿A qué está asociado ese resultado? ¿Qué es lo que provoca que un grupo o una porción de los docentes no tenga muy buen resultado? Veamos en pantalla. Lo primero es que, visto lo anteriormente presentado, es obvio que necesitamos una evaluación del desempeño docente contextualizada, o sea, una evaluación de desempeño que se base en la realidad de la escuela pública, en lo que los docentes tienen y pueden hacer dada su realidad. De esto, nosotros hemos revisado en el Observatorio Educativo un estudio que se hizo posterior a la evaluación de desempeño 2017, que se denomina Factores asociados a los resultados de la evaluación de desempeño docente 2017-2018 en República Dominicana. Esta evaluación fue hecha por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad de la Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, para el Ministerio de Educación. Este estudio está muy ligado a lo que ven ahora en pantalla. Nosotros en el Observatorio Educativo siempre hemos hecho referencia a los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que se refiere a los aspectos ligados a la calidad de la educación, los cuales revelan que los docentes solo son responsables del 30% de los aspectos ligados a la calidad de la educación y que el otro 70% es responsabilidad de las autoridades en términos de políticas educativas y de políticas sociales que impacten tanto a la familia, a los alumnos, a los docentes y a la operatividad general del sistema educativo. Si vamos a hablar de evaluación del desempeño docente, insistimos en que esta evaluación debe ser contextualizada. ¿Por qué? Porque si vemos el artículo 59 de la Ley General de Educación, podemos ver que desde los 13 aspectos ligados a la calidad del desempeño y de la educación, hay 10 que no dependen del docente, sino de las autoridades. Y que si estos no funcionan eficientemente, estos afectan definitivamente el desempeño del docente. Por ejemplo, el grado de coherencia, que es el literal B del artículo 59, el grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, lo que se espera de la educación, el desempeño que se espera de los docentes, las estrategias para alcanzarlos y los resultados, depende de las autoridades. El nivel de eficiencia de los procesos administrativos, que es el literal C, y la gestión global del sistema afecta el desempeño del docente y ese depende de las autoridades. La inversión de recursos, su racionalidad, su adecuación, también afecta el desempeño del docente. En el literal E tenemos el peso de la innovación, la investigación, la experimentación educativa. Esto también afecta el desempeño del docente.
El literal F hace referencia a las características socioeconómicas, afectivas, físicas y sociales del alumno. Por supuesto, el alumno es el centro del currículo. O sea que todas sus características inciden en el desempeño del docente. La programación académica, los contenidos curriculares, los materiales didácticos que lamentablemente brillan por su ausencia en las escuelas públicas, tienen un efecto severo en el desempeño del docente, tal como dice el literal H del artículo 59 de la Ley General de Educación. Las condiciones físicas del centro educativo, desde el punto de vista del ambiente en que se desarrolla la actividad educativa, incluyendo aulas, laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, áreas de recreación, servicios de agua potable, iluminación, equipamiento, todo esto incide en el desempeño del docente. Entonces, el punto es que el desempeño del docente no es un tema individual, no es simplemente lo que hace el docente, sino en qué ambiente, en qué contexto lo hace. El aprendizaje, la educación, no se da in vitro, no se da al vacío. El proceso de enseñanza-aprendizaje se da en un contexto. Las autoridades de educación de la República Dominicana siempre recuerdan que estamos trabajando en un currículo socioformativo, sociocultural, sociohistórico y constructivista social. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que la escuela no es la que educa es toda la sociedad. Que el maestro no inyecta conocimiento, sino que lo que genera aprendizaje son experiencias significativas de aprendizaje que se producen a raíz de todo lo que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de evaluación de desempeño docente, insistimos en que no puede realizarse tal cosa de manera auténtica y científicamente correcta sin hacerla contextualizada. Continuemos viendo lo que reveló el estudio de factores asociados a la evaluación de desempeño docente. Estos cuadros que ven en pantalla hacen referencia a los resultados promedios de la evaluación del desempeño 2017, tanto por regional, de las 18 regionales del país, como por la modalidad, subsistema o nivel de escolaridad. Esto lo que revela es una gran diversidad. De nuevo, de lo que estamos hablando es del contexto, de que la educación es contextual, no es individual. Y el hecho de que tengamos 18 regionales educativas también nos dice que hay 18 contextos distintos, más de 120 distritos educativos con diferentes realidades. Y el desempeño de un docente en Santo Domingo está afectado por factores distintos a, por ejemplo, el desempeño de un docente en Pedernales. Por eso es que insistimos en la contextualización de la evaluación del desempeño. Veamos entonces cuáles fueron los factores asociados a los resultados de la evaluación de desempeño 2017 que evidenció este estudio. Primeramente, el estudio de factores asociados a los resultados de la evaluación de desempeño 2017 en República Dominicana hace referencia a las características sociodemográficas del centro en donde está ese docente. O sea, el nivel socioeconómico promedio de las familias de los estudiantes de la escuela y de la zona tiene un impacto en el desempeño del docente. La segunda hace referencia a las variables relacionadas con la vida en la escuela, expectativas de los docentes hacia sus estudiantes, convivencia, dificultades con las familias, la dirección del centro y la coordinación pedagógica de la escuela. La tercera hace referencia a las condiciones laborales de los docentes, o sea, las condiciones infraestructurales de la escuela. Y cuarto, los medios y recursos para la enseñanza-aprendizaje con que cuenta el docente. En general, el docente está afectado por los mismos factores que los estudiantes: su contexto, su realidad socioeconómica, las condiciones laborales, la ausencia de medios y recursos para el aprendizaje, tienen un peso
muy fuerte en el desempeño de un docente. Y hago esta reflexión porque nosotros estamos apostando a la evaluación sistémica del desempeño docente, que se basa en estándares, pero estos estándares presumen que la escuela funciona como debe. Nosotros tenemos un currículo diseñado que lamentablemente es muy distinto al currículo ejecutado, al currículo realizado. ¿Y por qué? Básicamente por lo mismo, el contexto en que se encuentra la escuela pública dominicana. Nuestro llamado es a que si se quiere hacer una evaluación auténtica en la República Dominicana, prestemos atención a las siguientes conclusiones y recomendaciones. Veamos. De acuerdo con los resultados presentados el día de hoy, la impresión docente expresa que la pasada evaluación de desempeño en 2017 no cumplió con los requisitos de una evaluación auténtica, puesto que no evaluó al docente en su contexto real, ni ha ofrecido una retroalimentación oportuna para mejorar el nivel del docente, ya que a raíz de los resultados de esa evaluación no hubo una consecuente acción en los planes operativos anuales del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio en los pasados 6 años. También esto revela que es menester que las autoridades educativas consideren las características de la evaluación auténtica para desarrollar una acción más pertinente encaminada a la mejora de la formación docente y que a su vez esta misma mejore la calidad educativa que necesita el país. La evaluación de desempeño docente 2023 debe aprender de todos los errores del pasado. Los errores operativos que se dieron, la desconexión entre las expectativas y la realidad de la escuela, tomar en cuenta lo más importante, el sujeto de la educación dominicana, que es la realidad del estudiante, y también del mismo docente. Hay que entender que los docentes también son afectados por todas las variables que hemos mencionado. Si queremos una mejor educación, no basta con evaluar. También hay que tomar las acciones consecuentes después de la evaluación. Siempre veo en los medios de comunicación constantes cuestionamientos al docente. Sin embargo, cuando usted revisa la documentación, los estudios, las investigaciones, lo que descubrimos cada día más es que no hay mucha coherencia entre lo que se dice oficialmente y lo que finalmente se hace en la escuela. Yo me pregunto como maestro con más de 30 años de experiencia, ¿y cómo es que los profesores de la República Dominicana trabajan en una escuela con más de 30 niños por aula sin ni siquiera tener libros? Libros de texto, el instrumento más básico de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a pesar de esto, de alguna manera muy hipócrita, se espera supuestos docentes de excelencia. Pero docentes de excelencia, ¿de dónde? La excelencia no es un tema individual. La excelencia es un tema social, es un tema contextual. Nosotros somos lo que es nuestro medio ambiente. Si no tenemos excelentes escuelas, no podemos tener excelentes docentes. Ese es un constructo muy poco realista. El docente no hace la escuela hace al docente. Si queremos un mejor sistema educativo, si queremos una evaluación docente, una evaluación de desempeño auténtica, debemos también sincerizar qué hay en la escuela, qué ofrece el sistema para desarrollar excelencia. Porque en la última década, en la pasada década, no ha sido mucho. Así que hacemos un llamado finalmente a las autoridades de la República Dominicana a que se sincericen en sus expectativas de evaluación de desempeño, a que primero cumplan con proveer al sistema educativo básicamente lo que se necesita, las condiciones básicas de enseñanza-aprendizaje, para que entonces también podamos aspirar a tener un desempeño docente de excelencia, lo cual no excusa el que el docente no trate.
Todos debemos tratar de ser excelentes docentes. Sin embargo, la excelencia es contextual. La excelencia no es individual. Muchísimas gracias a todos y a nuestros amigos que siempre nos acompañan cada viernes en este su observatorio educativo. Este es un esfuerzo nuevamente del Magisterio de la República Dominicana por mejorar la calidad de la educación y también por orientar a toda la ciudadanía sobre la realidad educativa. Les espero el próximo viernes de 7 a 8 de la noche, acá por Carivisión, Canal 26, en su espacio, el Observatorio Educativo. Muchísimas gracias, que descansen y que tengan una feliz Semana Santa. Muchas gracias.